Vamos a seguir con el grupo 6, así podemos hacer un cierre. Queda grupo 6. Bueno, profe, ahí voy a compartir. Bueno. No voy a compartir pantalla, pero lo voy a leer. Una era la relación que tienen entre las preguntas, es la relación que encontramos sin saber mucho de didáctica, se realiza inconvenientes cada vez que enseñamos. La didáctica tiene que ver con lo práctico y nuestros cursos son netamente prácticos. Las preguntas de presentación nos ayudan como MEP de práctica. Los alumnos llevan adelante una profesión que en la gran mayoría es práctica. La práctica interviene en la manera de enseñar, las prácticas, las estrategias que uso para llegar al alumno, los mecanismos para llegar al alumno. Por ejemplo, hablaba el profe de cocina, que cómo él enseñaba o transmitía las técnicas, y poníamos el ejemplo de cómo cortaba la cebolla en juliana y cómo él llega, que eso era parte de la didáctica. Distintos modos, que la didáctica son distintos modos o propuestas de trabajo, de traspaso de la información para llegar al alumno para que aprenda el oficio. Son formas de enseñar, los métodos que tenemos cada uno para enseñar lo que vamos dando. La didáctica está relacionada con los métodos propuestos por cada docente. La relación de ambas nos orientan se orientan de manera o de formas o los medios de transmitir el conocimiento. Eso sería una de las diferencias. Y lo que es la didáctica o qué es lo que definimos como didáctica lo va a hablar otra compañera. Bueno. Paulina, profe. Paulina. Para responder la pregunta de qué crees que se ocupa la didáctica, nosotros concluimos de que se ocupa de buscar, investigar, analizar cuáles son los mejores o más óptimos procesos, métodos de aprendizaje según el contexto a implementar la enseñanza en cuestión. Propuestas, métodos o formas de transmitir el conocimiento. Y en cuanto a qué es la didáctica, concluimos de que es la habilidad o la capacidad que se adquiere para poder enseñar de manera eficiente, considerando un aprendizaje efectivo. Esta capacidad o habilidad se adquiere para enseñar una técnica que se aplica en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es una disciplina que tiene en cuenta al alumno como principal benefactor. Bien. Bien. Que sería, digamos, el principal benefactor porque es al que va dirigida la enseñanza nuestra. Bueno, muy bien, grupo. Fíjense que todos los grupos, sin excepción, han hecho referencia a la didáctica desde la situación práctica, ¿no? Y todos han hecho referencia a que la didáctica da herramientas, métodos, ¿no? Para favorecer el aprendizaje de los alumnos, pero básicamente, digamos, centrado en las estrategias, en los métodos, en los recursos, ¿no? Que favorezcan el transmitir este saber a otro. ¿Comparten esto que estoy diciendo? ¿Ustedes? Sí, profe. Sí, profesora. Sí. Bueno, esta idea de que la didáctica tiene que ver con conocer cuáles son las mejores formas de transmitir ese saber, ¿no? Y de conocer métodos, ¿no? Es una parte de la didáctica. Es una parte de la didáctica. Y ya vamos a ir viendo estas relaciones entre sí. Otra cosa que ustedes han señalado tiene que ver con que
yo tengo métodos y tengo estrategias que apuntan fundamentalmente a que nuestros estudiantes aprendan, ¿no? Y justamente es así, o sea, la didáctica va a intentar buscar la mejor manera de que el otro aprenda, ¿no? Pero vamos a también aprender nosotros que esto no es tan lineal, no es tan así porque yo en este momento esté dando esta explicación, absolutamente todos se les va a quedar claro lo que es la didáctica. Todos a partir de lo que yo dije van al segundo explicar claramente lo que es la didáctica. No es tan así. No es tan que si yo enseño sí o sí, el otro va a aprender. ¿Se entiende? Yo puedo buscar las mejores estrategias o las mejores herramientas para intentar que el otro aprenda de la mejor manera. Pero no necesariamente todo lo que yo quiero enseñar, el otro lo aprende de la manera en que yo lo enseño. Fíjense lo que les digo. Sí, profe, eso también fue debate en nuestro grupo, porque por ahí veíamos, o sea, la mayoría somos profes de práctica, pero nosotros hablamos eso de los métodos, porque, por ejemplo, los métodos no siempre van a ser prácticos. No. Hablábamos, por ejemplo, que el profe de lengua, ¿cómo hace con práctico? Y bueno, emplear una didáctica, un método para que aprenda la M con la A, para formar, qué sé yo, mamá. Sí. Y después los profes que son prácticos de informática, que pueden adquirir con videos, con cosas para llegar a una explicación, y nosotros que somos por ahí netamente manuales, buscar la forma para decirle al alumno, por ejemplo, poníamos el ejemplo de cocina, cómo tomar la cebolla y el cuchillo para cortar en juliana, o yo que soy peluquera, cómo levanto o no levanto el pelo para poder cortarlo. Ajá. Así que eso fue también como muy rico, de cada uno decir, pucha, nosotros vemos que realmente eso es lo que usted planteó, de que, por ejemplo, tenemos gente que está en su profesión hace 20 años, pero sabe mucho, y cómo le transmitimos al que no sabe, al nuevo. Así que la verdad que eso nos llevó a un rico debate en el grupo 6. Bien, bueno, y fíjense, yo ahora les voy a poner una definición de didáctica para que vean que la Permiso. Sí, Andrés, sí. Sí. Yo entiendo desde mi observador que también son dos cuestiones diferentes que se relacionan, pero una es el proceso de enseñar y también está el proceso de aprender. Nosotros podemos querer enseñar, pero también tiene que haber una voluntad y un compromiso del otro lado de la acción de aprender. Si no quiere aprender, no le podemos enseñar. Muy bien, Andrés, totalmente de acuerdo. Tenemos que entender, digamos, que la enseñanza no es digamos, el aprendizaje no es una consecuencia sí o sí de la enseñanza. ¿Está? Esto nos va a llevar a analizar otras cuestiones. Una cosa es el proceso de enseñar y otra cosa es el proceso de aprender. Ahora, lógicamente que si yo estoy en la situación de que soy el que enseño, voy a tratar siempre de buscar las mejores estrategias y las mejores herramientas para que el otro aprenda. Porque si no, no, bueno, total, a mí no me importa que ustedes aprendan o no. Total, yo vengo acá, hablo, enseño y después la situación de aprendizaje del otro. No, tampoco es tan así, ¿está? Uno tiene que buscar las mejores formas para que este saber que yo intento transmitir, el otro lo pueda comprender y lo pueda asimilar. Pero no es una causa-efecto, porque si no, no habría no habría repitente, no habría quien se llevara una materia, no habría quien no aprobara un curso, no habría nada, ¿no? Porque total, si yo enseñé, el otro sí aprende. Profe, ¿Sí? ¿se puede decir que la relación entre enseñanza y aprendizaje es una relación consensuada? ¿Se podría decir así? Sí, se podría decir en una situación de enseñanza intencional dentro de un sistema. Sí. Porque también fuera, o sea, fuera del sistema, cuando una mamá le enseña a su niño a caminar, hay una situación de enseñanza, ¿no? Ya no está consensuada, ¿está? Pero sí. Sí, siempre dentro de un sistema. Bien, Sí. bien. Bueno, voy a compartir pantalla.
Y ante la pregunta esta de qué se ocupa la didáctica, fíjense, les voy a poner a una autora que es Ruth Harff. Perdón, me voy a ir para atrás porque... Espérenme un poquitín. Voy a cerrar acá. Y tiene que ver con esto que estábamos diciendo. Fíjense que ella dice que la didáctica se ocupa de la situación de enseñanza en toda su complejidad. ¿Y qué incluye toda esa complejidad? La relación docente-alumno, el contenido que se enseña y que se intenta que el alumno aprenda, y fíjense que pone la palabra intenta. O sea, hay un contenido que yo docente intento enseñar para que otro aprenda, pero a veces puede suceder que lo que yo intento enseñar, el otro no lo aprende. Pero fíjense, la situación de enseñanza involucra toda. La didáctica involucra toda esa situación de enseñanza, la relación docente-alumno, el contenido, las técnicas que se seleccionan para dirigir el proceso de aprendizaje y todas las variables estas institucionales y sociales que de algún modo determinan qué enseñar y para qué enseñar. A ver, ¿qué quiero decir con esto? De que esa práctica pedagógica que se da en un grupo determinado, donde yo intento transmitir un saber, está a la vez condicionada por una serie de variables que tienen que ver con lo institucional y con el contexto. Si la institución, como escuchaba en algunos grupos, podríamos enseñar tal cosa, pero el director no me lo permite y esto no lo puedo enseñar. ¿Lo ven? ¿Ven cómo eso está como condicionado? Entonces, una primera como conclusión. La didáctica no se ocupa del proceso de enseñanza-aprendizaje como que si fuera la misma cosa, ¿está? La didáctica se ocupa de la enseñanza puntualmente y de la situación de enseñanza en la que están ustedes, yo, en este momento un contenido, que estamos hablando de qué es la didáctica, las técnicas o estrategias que usamos, que acá tuvo que ver con el sondeo de idea previa, el trabajo grupal, etcétera, etcétera, ¿no? Y el contexto en este momento de pandemia, en donde no nos podemos encontrar con la virtualidad, con la presencialidad y trabajamos la virtualidad. O sea, de todo eso se ocupa la didáctica. No se ocupa solo de los métodos y las estrategias. Es mucho más amplio. ¿Aportes? También, profe, depende del grupo, porque, por ejemplo, yo en la escuela tenía 9 cursos y no en todos los cursos era lo mismo. Total. Uno tiene que arreglársela para ver, y más si recién comienza, era un tema. Totalmente, y por eso es, ¿no?, que se habla de una enseñanza situada, porque el contexto y el grupo van a condicionar la forma en que vamos a enseñar. Aunque enseñemos el mismo contenido, va a ser diferente. Tal cual, sí, es así. Entonces, y ahí estaríamos haciendo mención a que se debe evaluar cada caso particular o cada grupo particular para aplicar la metodología o la herramienta de enseñanza, ¿no? Totalmente, sí. Todo es particular, creo yo. Todo es particular, las herramientas que vamos a utilizar para el grupo, la manera de evaluar, la manera de presentar la clase, todo es particular de acuerdo a cada grupo que nos toque. Tal cual. Y por eso es tan importante hacer este diagnóstico que se llama evaluación inicial, que es un poco conocer cuáles son, digamos, las características que definen a este grupo y estas particularidades. Y en función de eso va a ser cómo uno encara la cuestión. Entonces, fíjense que el módulo de didáctica se va a ocupar de la enseñanza. Pero como la enseñanza tiene la intención de que otro aprenda, siempre vamos a estar hablando también del aprendizaje.
Pero el aprendizaje como tema puntual no es el tema de la didáctica, sino de la psicología del aprendizaje. Cómo aprende el estudiante, de qué manera se produce el aprendizaje, es tarea e investigación que hacen los psicólogos del aprendizaje. Que la didáctica toma, porque según cómo creemos que el otro aprenda, seguramente que va a ser la forma en que vamos a enseñar. No sé si me siguen en esta idea. Si yo creo que la otra persona, que es el estudiante, no tiene nada en la cabeza, ¿no? Entonces, probablemente yo enseñe de esta manera, porque como el otro no tiene nada, yo le tengo que enseñar todo. ¿Está? En cambio, si yo creo que el aprendizaje se produce porque la persona puede conectar un saber previo que tiene con uno nuevo, que se conecta y modifica esa estructura de pensamiento, ese esquema de pensamiento que tiene, estoy dando una explicación psicológica, en donde nuestra mente es como si fuera un gran racimo, ¿no? O un árbol con muchas ramas, ¿no? En donde yo creo que hay cosas que yo sé, ¿sí? Y viene un nuevo saber, y para poder como comprenderlo y que se una en mi memoria y en mis conocimientos, se tiene que enganchar de alguna manera con un saber previo que tengo. Porque si no tengo ningún saber previo, queda como nadando ahí y se me pierde. Si yo creo que se aprende por comprensión y porque se hace una asociación con conocimientos previos, voy a enseñar de manera diferente. ¿Me siguen en lo que les quiero decir? Sí, sí. Sí, profe. Y entonces esto tiene que ver con que ese método, esa estrategia que utilice para enseñar, cuando yo la elija, también la elijo en función de lo que creo que de la forma en que el otro aprende. Son todas esas concepciones que van a definir la forma de enseñar, que van a definir el método de la estrategia. Por eso es que la didáctica no solo es un conjunto de métodos y estrategias, es más allá. Los métodos y estrategias van a estar presentes, pero la elección del método y de la estrategia que voy a usar va a depender de las concepciones que yo tenga. Fíjense. Y lo que vamos a intentar hacer en este espacio de didáctica es un poco trabajar en estas concepciones que yo y que ustedes seguramente tienen, ¿no? Y poder como sacarlas a la luz, como para darme cuenta de que, bueno, yo estoy enseñando de esta manera porque yo creo esto. Profe, capaz que digo una burrada, ¿no? No, diga. Pero puede ser, no, con todo lo que dijo, puede ser que, no sé, que por ejemplo en la secundaria, si uno va a dar clase, como que ya hay un programa hecho, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces el profesor que viene, no sé, en el segundo módulo, como que él ya da por entendido que los saberes anteriores ya se daban. Entonces como que, no sé cómo explicarlo, como que... Lo da por sentado. Claro, como que se estandarizan algo que decimos, bueno, esto ya sí, o esto ya lo saben y seguimos. ¿Puede ser, no? Sí, sí. ¿Pero estará bien? No, No está bien. Porque está bien. en los papeles está así, pero capaz que en los papeles está así, pero el profe dio la mitad del programa. A ver, profe, si por lo menos hice como un análisis de lo que usted va diciendo, que el aprendizaje es un tema de la psicología del aprendizaje, y que la didáctica toma y lo modifica mediante técnicas, formas y estrategias, y que va a depender de las concepciones que yo tenga. Bien, la didáctica no es que modifica las teorías del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje me explican cómo aprende el sujeto. Si yo conozco algo de las teorías del aprendizaje, ¿no? Voy, digamos, según la concepción que yo tenga con respecto a cómo aprende el otro, van a ser las selecciones de estrategias que yo voy a hacer. La didáctica o sea que no la modifique.
Es otra disciplina, diferente a la psicología, pero toma los aportes de la psicología para pensar la mejor manera de enseñar. ¿Está? Pero la didáctica se ocupa de la enseñanza. Siempre pensando que el otro aprenda. Por eso es que la didáctica solita por sí sola no puede hacer nada. Necesita de la psicología, necesita de la pedagogía, necesita como de otras disciplinas. Voy a ir a compartir de nuevo la pantalla. Igual les cuento. Espérenme. Nunca voy a quedar así como esos nenes. Espérenme que encuentre donde tengo mi... Voy a volver a leer la definición de didáctica para ver si se nos aclara un poco más. La didáctica se ocupa de la situación de enseñanza en toda su complejidad, en la que aparece la relación docente-alumno, el contenido que se enseña y se intenta que el alumno aprenda, las técnicas que se seleccionan para dirigir el proceso de aprendizaje y las variables institucionales y sociales que de algún modo determinan qué enseñar y para qué enseñar. Profe, Sí. A mí me parece, o es lo que percibo, que el campo de acción o de estudio de la didáctica está muy relacionado con la concepción de educación como derecho. Totalmente, señor. Que debe ser universal, entonces, digamos, busca que todos los alumnos tengan más o menos las mismas posibilidades de generar un conocimiento. Bien, bien, muy bien. Bien. Les voy a pasar otra diapositiva como para que veamos un poco, ampliar este tema de lo que estamos hablando, de estas concepciones. O sea, ustedes, varios grupos hicieron referencia a que la didáctica se ocupa de la práctica. O sea, se ocupa de la práctica en el sentido de que la didáctica va a trabajar en la situación de enseñar algo, en una situación de clase puntual, ¿está? Esa sería como la situación práctica. Pero también la didáctica tiene una parte teórica que tiene que ver con esto que les decía yo, todos esos supuestos que tienen que ver con las experiencias de vida, las concepciones de mundo, de hombre, y las teorías que tenemos que de alguna manera sustentan esta práctica. Por eso es que la didáctica como disciplina tiene una dimensión teórica y una dimensión práctica. Les explico un poquito más. Fíjense en esta segunda diapositiva. Dice, la práctica y la teoría no son fenómenos diferentes, sino que son dos aspectos de un mismo fenómeno. Es impensable una práctica desprendida de una teoría que la explique, que la comprende y justifique. Una práctica didáctica sin fundamento teórico claro y explícito es una práctica espontaneísta e irreflexiva. Por lo tanto, sostenemos que la teoría debe nutrirse de la práctica y proponerse incidir en ella. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les he estado como explicando anteriormente. Lo que yo hago en la clase tiene que ver con los supuestos que yo tengo. Esos supuestos que yo tengo, ¿no?, hacen a esa dimensión teórica, a esas concepciones de hombre, de mundo, esa concepción de educación que tengo, esa concepción de sociedad que tengo, esa concepción de con respecto a cómo el otro aprende. Todas esas cuestiones digamos, hacen a mi fundamento teórico, que llevan a una práctica y que la fundamentan, la sustentan, ¿no? Le dan sentido. Lo que vamos nosotros a intentar hacer desde este espacio de la didáctica es a poder ir de nuestra teoría a nuestra práctica y de nuestra práctica a nuestra teoría. Pero no solo el método. Si ustedes creen que acá en didáctica yo les voy a enumerar 50 métodos mejores para enseñar, estamos en el horno. No vamos a ver eso. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, se entiende. Bueno. Sí, o sea, no voy a decir más por hoy, porque es como
como que los voy a llenar de muchos conceptos. La idea era poder avanzar en ciertas concepciones teóricas, porque ahora yo, Claudia, profesora, ¿no?, tengo una concepción con respecto a cómo aprende el otro. La concepción de cómo aprende el otro que yo sostengo es que el otro aprende a partir de darle sentido y poder establecer conexiones con los saberes previos, para modificar esos saberes previos o transformarlos. Y por eso siempre en mis clases yo voy a iniciar con qué sabe el otro o qué cree el otro que es esto, para después confrontar lo que yo creo que es con lo que algunos autores dicen y ponerlo como intención. Ah, lo que yo dije era así, o le falta algo, o tengo que cambiar algo. ¿Sí? Entonces, la tarea que van a tener para hacer durante la semana, yo armé un documento sobre qué es la didáctica. ¿Está? Y les hice unas preguntitas. O sea, es para hacer una lectura comprensiva del texto. ¿Estamos? Yo cuando terminemos la clase, yo la voy a habilitar, ¿no? Y concretamente van a tener que responder ese cuestionario y lo van a tener que subir. ¿Está? Ahí van a ver lo que dice un autor con respecto a lo que es la didáctica. ¿Está? Y que tiene que ver con estas cuestiones que le he estado diciendo yo, ¿no? Que no necesariamente cuando uno enseña el otro aprende, y que cuando el otro aprende lo que yo quiero enseñar, ahí hablamos de buena enseñanza, mientras tanto hablamos de enseñanza nada más, ¿no? Que toda la práctica, todo lo que yo hago, tiene un sustento teórico atrás, una manera de ver el mundo, una manera de entender la educación, una manera de entender cómo el otro aprende. Todo esto hace a la dimensión teórica de la didáctica, ¿no?, que explica una situación de enseñanza, ¿sí? Y la parte práctica de la didáctica tiene que ver con el cómo enseñar. La grilla esa que les dimos, ¿no?, son las grandes preguntas didácticas. Las grandes preguntas didácticas es: ¿qué enseño? ¿Cómo enseño? ¿Con qué enseño? ¿Y para qué enseño? ¿Qué enseño? Es el contenido. ¿Cómo enseño? Son los métodos, las estrategias. ¿Con qué enseño? Son los recursos didácticos. ¿Y para qué enseño? Es el objetivo. Cuando ustedes hacen una planificación, están esos elementos. Esos son los elementos de la didáctica. ¿Sí? Por favor, díganme que entendieron o no. Sí, profe. Sí, yo lo estaba relacionando directamente con la planificación. Sí, profe. Sí, la cuestión de analizarlo primero. Bueno, la famosa fundamentación. Sí, profe, se tiene que ver mucho abrió con el los modelo de ojos. educación, profe. Bien. El modelo de educación que se están formando ahora, que Igual- antes era más tradicional y hoy en día son más constructivistas, y Total. el saber se construye Muy del bien. profe con los alumnos. De hecho, por eso estamos Bien. hablando de los saberes previos, para construir el Exactamente. conocimiento entre todos. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora sí, esta semana van a tener la tarea de leer. Lo que yo hice fue un documento extraído de una didacta, pero no les di todo un capítulo entero, sino que les di las ideas principales, ¿no? Es un documento armado, digamos, para el módulo de didáctica, y tiene una guía de preguntas. Está bien teóricas. ¿Qué es la didáctica? ¿Cuál es la diferencia entre enseñanza y buena enseñanza? ¿A qué llamamos contrato didáctico? ¿Cuáles son las dimensiones de la didáctica? ¿Cuál es la relación que tiene que haber entre teoría y práctica? Y nos vamos a encontrar el sábado que viene es importante que hagan el trabajo, porque lo que yo quiero es que el sábado que viene ustedes me digan: Claudia, esto no lo entendí, explícalo, demos ejemplos, pongámonos en situación, ¿no? Pero es el primer ejercicio de hacer una lectura comprensiva. Son 2 o 3 hojitas, no es más, no es que les di 20 hojas para leer, así que quédense tranquilos con respecto a eso, y empecemos a pensar, a ver, bueno, en esto que dijimos y pensamos que era, ¿qué cosas debo agregar a lo que he pensado? ¿Les parece? Profe. Sí. Sí, profe.
Quedó claro. Sí, profe. No hay que subirlo, ¿no? El trabajo que hicieron grupalmente hoy no lo van a subir. ¿Está? Lo único que van a tener que hacer es el trabajo de lectura y contestar las preguntas. ¿Está? Eso sí lo subimos. Profe. Eso sí lo suben. Yo voy a subir la actividad, ya está subida, ahora la voy a poner para que ustedes la visualicen. ¿Está? Bien. Y tienen que leerla y responder. Bueno, profe, ¿las preguntas son para responder personal? No, las preguntas son en función del texto. Vamos a trabajar en una comprensiva. Ahí vamos paso a paso. ¿Está? Ahora vamos a trabajar sobre un texto. ¿Está? Para ver qué quizás la pregunta de la compañera es si es en forma particular o grupal. Si lo hacen grupal, en ese sentido yo no tengo problema. Lo que pasa es que no sé cuáles son sus tiempos. Si van a leer el material juntos y demás, eso lo pueden hacer y lo pasan. Y si lo van a hacer grupal, siempre pongan cuál es el grupo, número de grupo y quiénes participan. Lo pueden hacer grupal, lo pueden hacer en pareja, como quieran. Pero ponen el nombre de las personas que participan del trabajo. Si lo van a hacer individual, lo suben individual. No hay problema. Gracias. Bueno. Es para hacer una lectura comprensiva del Gracias, texto profe. y las preguntas guías son para comprender el texto. Nos encontramos el sábado que viene. Sábado que viene. Bueno, y avanzamos en esto. ¿Parece? Listo, muy bien, muchas gracias, profe. Nos vemos, profe. Fin de para todos y todas. Buen fin de, chau, chis. Chau, chau. Estén bien. No tomen, manejen con cuidado.